a todos la bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy. Un momentito. Listo, ya. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Energías Renovables en la República Dominicana, aspectos técnicos y regulatorios. Como bien indica el título de la conferencia y el promocional que ha estado circulando en nuestras redes sociales, el objetivo de esta conferencia es que los participantes conozcan cómo está el tema de las energías renovables en la República Dominicana. Debo indicarles que esta es una serie de 2 webinars relacionados al tema. En esta primera sesión serán tratados los temas técnicos, detalles regulatorios, despacho, programación, concesiones, entre otros. Todos los aspectos relacionados al tema del impacto de las energías renovables en el mercado mayorista serán tratados en el segundo webinar que se está programando para los primeros meses del próximo año. Para tratar el tema, estos 2 webinars, esta sesión de 2 webinars sobre energías renovables en la República Dominicana, contamos con la presencia virtual de Yeulis Vidal Rivas Peña, dominicano con 39 años de edad, ingeniero eléctrico con maestría en tecnologías de energías renovables, ambas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Experiencia profesional de 16 años en el mercado eléctrico mayorista MEM de la República Dominicana. Sólidos conocimientos en los temas relacionados con los aspectos técnicos y regulatorios de la integración a la red de fuentes de energías renovables. Experiencia en la comercialización de electricidad, así como en la planificación y operación del sistema eléctrico interconectado CENI. Aspectos regulatorios y dominio de las normativas vigentes que rigen en el sector eléctrico dominicano, desempeñándose como director de fuentes alternas y uso racional de energía de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana. En el ámbito académico es actualmente docente de la Universidad Pucamaima en el área de posgrados y maestría. Es profesor del módulo monográfico de la UAS, instructor del Diplomado de Mercado Eléctrico Mayorista, coordinado por la División de Capacitaciones de la Empresa Ingeniería y Proyectos INPROCA. Fue profesor del área de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, por más de 10 años. Adicional a esto, podemos decir que es consultor privado, ha prestado servicios profesionales para la Alianza en Energía y Medio Ambiente, SICA, para la consultoría, seguimiento y evolución de proyectos de energía renovable financiados por la Alianza en Energía y Ambiente en República Dominicana. Sin más preámbulos, pues le cedemos la palabra a Yeulis Vidal Rivas Peña, quien tiene a su cargo el webinar de hoy, Energías Renovables en la República Dominicana, aspectos técnicos y regulatorios. Bienvenido, Yeulis. Buenos días. Espectadores de este webinar. Espero que en el día de hoy, pues, más que, vamos a decir, más que un asunto de transmitir mis conocimientos, también yo espero que esto les sirva también, digamos, de una forma de referencias a todos, principalmente de nuestra nación como República Dominicana, como los países también que están participando, para que les sirva como referencia de los aspectos que nuestra normativa vigente contempla sobre las energías renovables, sobre todo en la parte que tiene que ver con el régimen especial. Como bien ha comentado Larissa, en el día de hoy tenemos el tema energías renovables en República Dominicana,
aspectos técnicos y regulatorios. Y le garantizo que esto, digamos, va a ser un ejercicio, un webinar un poco también académico, desde el punto de vista del aspecto técnicos y combinados con los temas o, vamos a decir, artículos o extractos de nuestra normativa en cuanto a los tópicos que estaremos debatiendo en el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Primeramente, para empezar, queremos obviamente mostrarles a ustedes cuáles son las políticas definidas en lo que, que están definidas en la que, digamos, se derivan las líneas que derivan del sector energía. Básicamente, partiendo de la misma Constitución de la República Dominicana, la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional, también la Ley de Electricidad y la Ley de Incentivos para Uso de Fuentes Renovables. Pero nos enfrascaremos en lo que son los aspectos, en los temas políticos de política del sector contempladas en la normativa vigente del sector eléctrico. La Ley 12501, que es la Ley General de Electricidad, que básicamente es nuestra ley marco, promueve o garantiza la oferta oportuna y también la promoción de la inversión privada y promoción de la competencia. Esto, digamos, vamos a ver más adelante algunos artículos relacionados. Entonces tenemos la ley 5707, que evidentemente es una ley que promueve el uso de las fuentes de energía renovables. También vamos a ver más adelante algunos aspectos sobre esta ley. Pero tenemos que resaltar que nuestra ley contempla que el 25% o que como mandato tiene que la demanda, las necesidades del sector eléctrico al menos sean cubiertas con el 25% de fuentes renovables. Hago la aclaración de que este 25% no es solamente referido a la matriz eléctrica, sino que en sentido general todas las autoridades del subsector eléctrico van a procurar que al menos el 25% de estas necesidades sean cubiertas con fuentes renovables. Ahí, por ejemplo, tenemos iniciativas de la autoproducción, usuarios, por ejemplo, en este caso, clientes o usuarios libres, como le llamamos en nuestro país, usuarios no regulados, que incurren en este tipo de abastecimiento para disminuir su factura o el compromiso medioambiental que tengan en sus empresas. Eso entra dentro de ese 25%. Algunos, por ejemplo, generadores que para abastecer sus servicios auxiliares, pues en algún momento que no están despachados, por ejemplo, tienen que suplirse de estos servicios auxiliares de la CENI, o sea, la demanda tiene que recurrir al CENI para abastecer estos servicios. También han instalado paneles solares, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, y también eso entraría dentro de ese 25%. Los sistemas aislados, o sea, los sistemas donde principalmente donde existen estas pequeñas comunidades o pequeñas zonas comunitarias que actualmente en nuestro país tienen instalaciones, por ejemplo, de pequeñas centrales hidroeléctricas o microcentrales hidroeléctricas para abastecer sus necesidades a nivel local. Tenemos algunas comunidades en esto. También entrarían dentro del 25%. Para aclarar que muchos entienden o lo adjudican a ese 25% única y exclusivamente a la matriz energética. Y esto no es así. Entonces tenemos la ley 01-2012, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ahí sí también en uno de sus capítulos establece el asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. De ahí se derivan, obviamente, pueden ver acá la parte más abajo, se deriva la diversificación de fuentes de producción de energía,
obviamente la planificación de la infraestructura energética o eléctrica y la promoción del uso racional de energía y eficiencia energética. Entonces, estas son las políticas del sector energía, básicamente donde nos amparamos, donde vamos a decir, tenemos una referencia para todo lo que se ha derivado en cuanto a energías renovables y otros aspectos se refiere. Bueno, una introducción de lo que es el despacho carga con energías renovables. Evidentemente esto es algo más teórico, más académico, pero vamos a decir, si lo apropiamos de nuestro sistema, básicamente es la curva de demanda que tenemos acá, donde una curva de demanda típica, donde se abastecería, digamos, esta curva con las diferentes tecnologías que se tienen disponibles en República Dominicana, lo que llamamos nosotros el despacho en régimen ordinario, o sea, de cómo se manejaba el sistema eléctrico prácticamente desde sus inicios, pero cuando obviamente se establece un mercado liberalizado, un mercado regulado, pues hasta ese momento tenemos que las hidroeléctricas tienen preferencia en el despacho. Esto es, digamos, una forma realmente son unidades que se encuentran la demanda la demanda base, pero obviamente también tenemos hidroeléctrica de embalse que el organismo coordinador lo que realiza durante el despacho es la ubicación de las que tienen embalse en horas donde existe la máxima demanda, no necesariamente la demanda de punta, sino que en esas horas donde la demanda se visualiza durante la predespacho, la programación, que puede crecer o puede estar, digamos, en su punto máximo. Entonces, las hidroeléctricas son colocadas para, obviamente, aplanar un poco la curva. Luego, entonces, tenemos las plantas de carbón, que ya entonces el organismo coordinador, me imagino que en otros webinars, me imagino que han participado sobre el despacho de mérito. Entonces, según su costo variable de producción, se van despachando las tecnologías cuyo costo variable de despacho obviamente sea menor, hasta cubrir la demanda y voy a ir un poquito rápido, hasta cubrir la demanda completa con estas tecnologías en orden de mérito. Ahora, ¿qué sucede? A raíz de la entrada de la 5707, ya no tenemos un despacho de régimen ordinario, como tradicionalmente nosotros lo hemos conocido, sino que ahora se introduce un elemento que es el régimen especial. El régimen especial no es más que abastecer la misma curva de demanda, pero ahora tenemos la particularidad de que se han ingresado las tecnologías modernas que conocemos como las energías renovables no convencionales. Y la biomasa ahora entran en un despacho privilegiado también, donde evidentemente, como todos conocemos, el despacho se trata de despachar a costo cero. Es algo, digamos, que en nuestro sistema se establece. Obviamente, estas energías renovables no convencionales traerán, ya se están visualizando, se han estado trabajando tomando medidas de particular, nuevos retos en la programación, en la programación en sus diferentes horizontes, corto, mediano y largo plazo, y también en lo que es en la tiempo real, o sea, en la operación del tiempo real, pues obviamente este régimen especial ha traído nuevos desafíos en nuestro sistema eléctrico nacional interconectado. Y seguimos en el mismo orden, o sea, obviamente las hidroeléctricas, luego entonces las otras tecnologías, carbón, motores diésel, gas natural, perdón, motores diésel, y digamos, a medida que se van introduciendo más fuentes renovables, eso va a repercutir en una desplazo de algunas centrales. Pero vamos a ver que no necesariamente todo es color de rosa.
tiene algunas influencias técnicas o algunas consecuencias o consideraciones técnicas que deben tomar a la hora de despachar y por qué es importante, vamos a decir, y desde el punto de vista de nuestra normativa, el requerimiento de las informaciones y otros aspectos como el pronóstico y todo eso que vamos a ver más adelante. Bueno, nuestra regulación, para entender un poco lo que es el concepto, nuestra regulación que establece una distinción clara entre dos ámbitos de generación eléctrica. Una de ellas es que tiene el régimen ordinario, como vimos, como carbón, nucleares, grandes hidroeléctricas con megavatios, pero también tiene el régimen especial, que son las de potencia instalada, a 50 megavatios, incluyendo las hidroeléctricas que utilicen cogeneración, energías renovables, biomasa, etc. En nuestro sistema tenemos una ley de incentivos, como le decíamos, de la ley 5707, desde el punto de vista de los incentivos, tiene aspectos que debemos considerar o que debemos tomar en consideración a la hora de, vamos a decir, de un inversionista, un peticionario o un interesado de operar en nuestro sistema. Entonces, claro está, a estos incentivos. Primeramente tenemos, como pueden apreciar, lo que los parques eólicos y aplicaciones aisladas de molinos de viento con potencia instalada inicial de conjunto no pueden superar los 50 megavatios. O sea, el peticionario que desee instalar un parque eólico no necesariamente está vinculada la concesión y los incentivos. Y aquí quiero que entonces prestemos atención, amigos de webinar, que nos están escuchando, porque muchas personas entienden que la concesión va vinculada a los incentivos. Y eso también vamos a distinguirlo más adelante. La concesión es un título habilitante que vamos a ver más adelante también, para usted, para el peticionario, operar y realizar la actividad comercial, en este caso de la generación. Pero los incentivos sí están asociados, o sea, la concesión no está asociada a una potencia. Como peticionario, usted puede solicitar una concesión de hasta 150 megavatios, por decir algo. Ahora, los incentivos sí están asociados a una potencia instalada, que en este caso para parques eólicos no debe superar los 50 megavatios. Entonces, asimismo, para las instalaciones hidroeléctricas, micro, pequeñas, cuya potencia no deben superar, y miren que tienen una lupita ahí, hay un señor con una lupita, si lo pueden ver, porque esto también es una explicación que vamos a dar más adelante. Aquí habla de la tecnología de instalaciones hidroeléctricas micro, pequeñas, y cuya potencia no supere los 5 megavatios. Asimismo, las instalaciones solares o electrosolares fotovoltaicas de cualquier tipo y de cualquier nivel de potencia, que también tiene una lupita ahí para observación. Y finalmente, centrales que usen biomasa, residuos sólidos urbanos primarios, que puedan utilizarse directamente o tras un proceso de transformación para producir energía como mínimo 150 megavatios. ¿Me están escuchando bien todo, cierto? Ok. Bien, entonces, como les decía, esta última parte para la biomasa y los residuos sólidos primarios, pueden utilizar, es una modificación que se le hizo al artículo 5 en nuestra ley 5707, en una ley, la ley 115-2015 modifica ese artículo 5. Antes era para instalaciones, o sea, el mínimo que tenía que cumplir como fuente primaria era un 60% y un 40% de térmica o hibridación. Ahora lo aumentaron para al menos 50% de la energía primaria con RCU o biomasa, y también otro 50% con residuos con combustibles de índole de origen fósil.
este caso especifica la ley 115/2015 que tiene que ser gas natural, hidrógeno o cualquier otro combustible amigable al medio ambiente. Entonces, y aumenta de 80 megavatios a 150 megavatios la capacidad instalada. Entonces, como les decía, también nuestra ley en ese mismo artículo especifica que los límites de los proyectos de energías renovables pueden ser duplicados en caso de que hayan instalado al menos el 50% de la capacidad. Volviendo para atrás, el proyecto que tiene 50 megavatios de concesión puede, una vez que tenga ya a menos el 50% de la capacidad original instalada, puede solicitar la ampliación, como nosotros el término, siempre y cuando se demuestre que al menos tiene la capacidad original instalada, no necesariamente tiene que estar operando, sino que se demuestre que está instalada y por lo menos también el 50% del financiamiento ejecutado. El peticionario lo que normalmente hace es que solicita nuevamente esa ampliación, parándose en este derecho que le da la ley, con la limitante, vamos a decir, desde el punto de vista administrativo, algo, digamos, un poco, digamos, a fines de revisión, pero dice que tiene que agotar el proceso de las concesiones. Entonces ahí el peticionario tiene que agotar todo el proceso como si fuera una concesión nueva, o sea, tiene que solicitar para esa ampliación una concesión provisional y luego obviamente tiene que agotar los procesos para una concesión definitiva y luego posteriormente el Poder Ejecutivo emite esta ampliación, que vamos a ver también más adelante con el tema de los títulos habilitantes. Pero como les decía, la potencia, la concesión no tiene una potencia asociada. Los incentivos sí. O sea, el peticionario interesado puede solicitar una concesión para realizar la actividad comercial de la generación, en este caso renovable, la puede realizar por 200 megavatios. Ahora, ya él sabe, o de antemano sabe, que bajo la ley de incentivos solamente puede aplicar a los primeros 50 y a una posible ampliación, o sea, para cuando tenga al menos el 50% de la capacidad original. Es decir, el resto de los megavatios, los otros 100 megavatios de los 200 que se le dio la concesión, o sea, no entrarían o no formarían parte de lo que es los incentivos que ofrece nuestra normativa, que vamos a ver más adelante también. Entonces, en el caso de las fotovoltaicas, si ustedes se acuerdan que vimos una lupita que de cualquier nivel de potencia, en este caso particular siempre había una confusión o vamos a decir, una no información clara de lo que era la potencia instalada para el tipo de fotovoltaicas. Entonces, evidentemente estaba asociada que si cuando hablamos de la potencia, cualquier nivel de potencia, se refería a la potencia nominal, que es la que dan los inversores, o si se refería a la potencia en megavatios pico, que como todos sabemos es la que dan las fuentes fotovoltaicas. Entonces, en ese sentido, vamos a decir, luego del cambio de opiniones, como se suele decir, esta inquietud se llevó o se elevó al directorio ejecutivo de la CNE, que es la máxima autoridad, vamos a decir, de la Comisión Nacional de Energía. Evidentemente, la comisión tiene un director ejecutivo, pero se debe a un directorio. Entonces, el directorio es que toma este tipo de decisiones. Y en esta reunión ordinaria del directorio, pues, obviamente estaba una resolución pendiente para ser emitida. Se aclaró o se puntualizó de que cuando se refiere a potencia instalada en instalaciones fotovoltaicas, nos estamos refiriendo a la cantidad de megavatios pico. Es decir, como volvemos para atrás nuevamente, cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas de cualquier nivel de potencia, nos referimos a la cantidad en megavatios pico, aunque eso no hay una prohibición de que el peticionario pueda indicar ambas potencias. Evidentemente, como todos sabemos, para estudios especializados, como lo que hace el organismo coordinador de las inyecciones, de los circuitos, de los análisis de estabilidad, pues evidentemente se toma la capacidad o se toma como referencia el inversor,
que es la que al final de cuentas transforma, obviamente, una forma de corriente a otra para ser utilizada y poder ser inyectada a la red. Que como yo siempre digo, si Nicolás Tesla no se hubiera inventado, no hubiera descubierto la corriente alterna, pues entonces nosotros estuviéramos concesionando megavatios pico nada más, en este sentido. Entonces, luego también hay un artículo que para la aplicación de los incentivos era necesario también aclarar, para saber exactamente qué es lo que se estaba concesionando o qué es lo que se concesiona finalmente. Pero como le digo, eso no hay una previsión de que el peticionario o el inversionista, normalmente es lo que estamos haciendo en la práctica, de que en la solicitud de concesión provisional pueda contemplar vamos a decir, las dos potencias. Y también en la concesión definitiva, ya digamos algunas resoluciones a partir de esta disposición del directorio ejecutivo de la CNE, ya ha emitido, y la superintendencia también en sus recomendaciones favorables, emite las resoluciones, valga la redundancia, con ambas potencias. Y obviamente la pico siempre va a haber un aspecto que siempre se considera un sobre. Esto le permite también al peticionario estimar desde el inicio de la solicitud el sobredimensionamiento que tiene que hacer en megavatios pico para obtener obviamente la potencia nominal requerida en el inversor o en el punto de inyección. O sea, el peticionario puede desde entrada decir, bueno, si yo tengo un terreno de X cantidad de metros cuadrados o de hectáreas, yo puedo estimar que necesitaré X cantidad de módulos fotovoltaicos para garantizar una potencia de inyección en AC en mis inversores más permanente o por lo menos durante que el recurso me lo pueda permitir. Esto es importante también, que son de las cosas que se han ido aclarando desde la normativa vigente. Finalmente, quiero también hacer una excepcionalidad con la última parte, que también tiene una observación. La ley establece que una excepción a los artículos 41, párrafo 4 y 131 de la Ley General de Electricidad, sus modificaciones, donde se establece un monopolio absoluto a favor del Estado dominicano a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGI, para la generación de energía hidroeléctrica, de tal manera que empresas privadas, particulares, cooperativas o asociaciones puedan ser beneficiarios de una concesión, pero aquí viene la coyuntura, con potenciales hidroeléctricos no superiores a 5 megavatios. Es decir, para fines de otorgamiento de esa concesión o de esa autorización por parte del Poder Ejecutivo para explotar obras de índole hidroeléctrica, lo que está diciendo ese artículo ese párrafo es que siempre y cuando el potencial hidroeléctrico no supere los 5 megavatios, ojo, potencial, no supere los 5 megavatios, el Estado otorgará esa concesión. Ahora, para fines de incentivos aplicables a la 5707, la tecnología no superará los 5 megavatios. Para mayor entendimiento, bueno, si en un emplazamiento donde existe agua fluyente y se determina con los estudios que se conocen de caudales y vamos a decir, de aforos y esas cosas, se determina que el potencial que existe en ese emplazamiento no supera los 5 megavatios, entonces el Estado puede otorgar esa concesión, porque le da la exclusividad solamente a la empresa o al Estado dominicano a través de la empresa EGI. Entonces, ahí pongo la parte de abajo, obviamente, que es el concepto de potencial hidroeléctrico. Como todos conocemos en el ámbito energético, es la cantidad total de energía eléctrica de una cuenca hidrográfica posible de ser aprovechada mediante tecnología. Comentamos de que la Comisión Nacional de Energía debe primero evaluar de que en ese emplazamiento el potencial hidroeléctrico, el potencial no supere los 5 megavatios. Y entonces, para fines de aplicación de los incentivos, la tecnología no debe superar los 5 megavatios. Entonces, si aplicamos el tema de la ampliación, de que pueden ser duplicados proyectos,
solamente un peticionario pudiera construir, por ejemplo, una mini central hidroeléctrica de 2.5 megavatios y duplicarlo hasta 2.5 megavatios adicionales, siempre y cuando cumpla la condición de que haya instalado el 50% de la capacidad original, pero obviamente el potencial no debe superar esos 5 megas. Entonces, eso es bueno aclararlo también. Entonces, pasando a otros ámbitos, estos son los instrumentos para energías renovables en República Dominicana. Se hace una caracterización desde el punto de vista de lo que se está, digamos, normando. Por ejemplo, tenemos que a nivel de las transferencias financieras directas o sistema de primas, eso, digamos, estoy transcribiendo, damas y caballeros, lo que dice la ley. O sea, una cosa no necesariamente es lo que se está aplicando en práctica, pero es lo que establece la ley. La ley en su artículo 18 dice que, aquí está, dice que todo aquel que tiene una concesión y a la vez está inscrito en lo que es el régimen especial, va a percibir, uno de los derechos adquiridos es que va a percibir el precio del mercado mayorista, complementado o promediado en su caso por una prima o incentivo de compensación. Ahí, digamos, en la práctica, hoy en día no se hace así. Como, digamos, podemos, tal y como anunció Larissa, ese taller, ese webinar del régimen económico, del régimen económico de la energía renovable en la República Dominicana, sí tenemos mayor ampliación de todo esto. Pero para que tengan una idea, o sea, como se hace en mercados como en Perú, donde se adjudica un precio, ese precio, digamos, al peticionario o al inversionista o al promotor del proyecto se le paga a costo marginal esas inyecciones, y si esas inyecciones a costo marginal no cubren esa retribución, entonces se complementa con una prima, que en este caso sería pagada, como dice nuestra ley, por las distribuidoras. Claro, si las distribuidoras traspasan al usuario final, entonces eso es el mecanismo. En Perú lo pagan todos los que retiran del sistema, por ejemplo. Instrumentos regulatorios, bueno, la ley también establece, desde el punto de vista regulatorio, como el artículo 21, ya leímos lo del 25%, de aquí abajo, la del medio, la segunda. Pero también en ese mismo artículo establece que la energía comprada por las empresas distribuidoras y comercializadoras, que hago la puntualización de que en nuestro país las distribuidoras hacen la misma función, o sea, distribuyen y comercializan la electricidad, dice que esa energía comprada por las empresas distribuidoras provendrán de fuentes renovables del por lo menos un 10%. Es decir, que en los contratos que establezcan las empresas distribuidoras de compra y venta de energía, por lo menos el 10%, eso lo establecía para el 2015, o sea, ya pasó, no se cumplió, que por lo menos el 10% de esa energía contratada con las empresas distribuidoras deben provenir de fuentes renovables. Obviamente asociado al 25% que mencionamos anteriormente, de a nivel energético, y que de ese 10% el contrato de la distribuidora iba a provenir de fuentes renovables. La ley 5707, como hablamos en el artículo 18, obviamente también establece, como decía, que puede vender la producción de la energía eléctrica a los distribuidores. Fíjense que la ley sí tenía como un mecanismo claro de cómo se iba a retribuir esa energía cuando se estableció en el 2007. Y obviamente, ¿quiénes eran los que tenían vamos a decir, la responsabilidad o el derecho de comprar? Aunque del punto de vista del promotor es un derecho, y para el punto de vista de la distribuidora no es una obligación. El reglamento también establece en su artículo 118 que deberán ser tenidas en cuenta en el despacho para planificar la operación del régimen ordinario. Entonces, fíjense que lo pongo en rojo. Por tanto, serán programadas, y eso es importante que tomemos eso en cuenta y tomen nota, porque más adelante vamos a ver unos aspectos donde la misma norma se contradice y se tuvo que recurrir a un procedimiento complementario para establecer y aplicar esta parte. El reglamento también establece en su artículo 123 que los generadores no están obligados a participar en la regulación de frecuencia. Es decir, los que están en el régimen especial
no están en la obligación de prestar ese servicio. Y más adelante vamos a ver del mecanismo, digamos, que establece este ámbito. Desde el punto de vista de instrumentos comerciales, la excepción de impuestos, obviamente, a la importación, equipo, transformación, transmisión de conexión al es decir, todo aquel proyecto que no solamente está exento de los impuestos de bienes industrializados, del ITEVI, sino también que todos los equipos, maquinarias y accesorios necesarios para la interconexión, transmisión, o sea, transformadores de potencia, sistema escala, todos los elementos necesarios o prescindibles para la interconexión son también exentos de todo tipo de impuestos. Y de ahí puedo mencionar que tenemos un equipo detrás de técnicos que tienen que ir inclusive a las instalaciones, a aduanas, para determinar y evidentemente validar de que estos equipos se utilizarán para este fin. Obviamente también contempla los certificados y bonos de reducción por emisiones. Ahí ya lo que la ley contempla en su artículo 14 es que simplemente estos beneficios van directamente al propietario. Según los mecanismos de MDL o mecanismos de desarrollo limpio que se han establecido o que se podrán establecer. Ya, por ejemplo, derivado de una COP21 o de una COP25, como vamos a tener ahora. Para no agotar mucho esta parte, bueno, de la política tributaria, ya tenemos la reducción del 5% de los impuestos al financiamiento externo y el incentivo fiscal muy importante de los autoproductores, que se le acredita un impuesto único, el impuesto sobre la renta, con una excepción de hasta un 40% para los que incurren en el sistema de autoproducción. Bueno, entonces, visto lo anterior, partimos de que el artículo 15 de la ley 5707 dice que tendrá una consideración de producción de régimen especial cuando se realice desde las siguientes instalaciones. Primero, que utilicen como fuente primaria alguna fuente de energía renovable descrita en el artículo 5. Número 2, cuya potencia no supere los límites establecidos en el artículo 5. Es decir, que vemos allá de 50 megavatios, de 5 megavatios, de 150 megavatios, y obviamente para la solar no tiene límite. Claro, hay que hacer la excepción de que la solar, una vez otorgada la concesión, esta definitiva, ya el límite, digamos, está establecido ahí. O sea, una vez que él define, ya el límite lo pone el peticionario. Si él solicitó una central de 50 megavatios pico o 50 megavatios en este caso pico, entonces ya él no puede, obviamente, ampliar o incurrir en la ampliación para 120, por ejemplo. ¿No? Tiene solamente 50 y 50 adicional. Y tiene que hacerlo, obviamente, tanto en pico como en nominal. Y finalmente, que sean aprobadas, y esto es una parte importante, fíjense, que sean aprobadas y registradas como acogida a los incentivos de beneficio. Es decir, luego de que otorga la concesión o de que el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, otorga la concesión, entonces tiene que también solicitar la inscripción en el registro de instalación de régimen especial. O sea, que eso es lo que realmente lo acredita para percibir los beneficios fiscales, no la concesión. La concesión no le garantiza nada, no le garantiza, vamos a decir, el acceso a los incentivos, sino que tiene que obtener la concesión y los incentivos también, y la introducción en el régimen especial también. Entonces, como vimos, tenemos nuestra ley o nuestro mercado, eso se maneja bajo dos conceptos. Régimen ordinario, que es, digamos, todo lo que establece las normas y los criterios de operación y de transacciones comerciales que se realizan, indican en la ley 12501 sobre el de aplicación. Luego tenemos lo que es el régimen especial, que es la 5707, que evidentemente entra los incentivos fiscales, desde el punto de vista también incentivos aduanales, y también el acceso al régimen especial de energía, es decir, el despacho preferencial y todo lo demás. Y tenemos como producto la suma, la producción de energías en el sistema eléctrico interconectado. Por ejemplo, tenemos un cuadro con diario definitivo de operación del OC. Fíjense que aquí yo tengo resaltado el régimen especial. Solamente el OC contempla las centrales que están en régimen especial más nuevas centrales térmicas que estén en prueba. Por ejemplo, ahora tenemos a Punta Catalina, que está haciendo unas pruebas, bueno, se introduce en esa tabla.
pero también está en el régimen especial. Esto es un ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora. Si ustedes se fijan ahí, están todos los proyectos renovables o de energías renovables listados ahí en esta tabla. No obstante, como ya hemos visto, no todas estarían operando en el régimen especial. ¿Por qué? Bueno, porque si mañana se instala una central eólica de 200 megavatios, entonces solamente tendría, vamos a decir, en el régimen especial, o estarían acogidas al régimen especial los primeros 50 y los 50 restantes, y la ampliación de los 50 adicionales, como dice la normativa. Ahora, el resto de los 100 megavatios no entraría en un régimen especial y no estaría en esa tabla. O sea, eso es algo, digamos, que desde el punto de vista conceptual, vamos a decir, habría una laguna ahí, porque se supone que para preferencia en el despacho solamente serían los 100 megavatios, pero los otros 100 megavatios de una planta de 200 no entrarían dentro de ese 100 y no estarían entonces en esa tabla del organismo coordinador. Entonces, obviamente hay un vacío, hay un hueco normativo desde ese punto de vista, porque el régimen especial, o sea, el tema de los incentivos no solamente contempla todo lo asociado al régimen tributario, también es que el régimen especial también es al régimen económico de la central, o sea, de cómo yo voy a retribuir esa energía y de cómo va a ser despachada. Es decir, el régimen especial es un derecho que adquiere el peticionario cuando solicita la concesión previamente y posterior a eso solicita ser incluida en el régimen especial. Pero ya, como vimos, solamente se acogen a esos incentivos los que utilicen una fuente primaria descrita en ese artículo, pero cuya potencia instalada no supere los límites establecidos en dicho artículo. Entonces, ya fuera de eso, no estaría en producción de régimen especial. Y eso, digamos, va a ser un reto, tanto para nosotros como autoridades, como para el organismo coordinador y la superintendencia, de establecer ese límite, o sea, si ese límite, o sea, de cómo sería un caso particular. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, una concesión que tiene 115 megavatios. Tiene una concesión de 115. Al principio, la concesión no está asociada a la potencia, pero los incentivos sí. Entonces, esa concesión de 115 solamente tiene como régimen especial los primeros 50 y los 50 adicionales cuando él solicite esa ampliación. Ahora, los 15 restantes, ¿cómo van a entrar? Entrarían en un régimen ordinario. O sea, desde el punto de vista práctico, él tendría que declarar costos de esos 115 megavatios, o perdón, de esos 15 megavatios adicionales. O sea, tendría que entrar tendría que competir con la planta térmica, porque no está dentro de ese régimen. Entonces, eso es algo, digamos, que es un reto que tenemos que todo esto, la lección aprendida en el día de hoy, ni todas las renovables están en régimen especial, ni el régimen especial es enteramente renovables. Es decir, cuando uno asume el régimen especial, entiende que todas las renovables, o en este caso las no convencionales, energías renovables no convencionales, desde el punto de vista de lo que establece nuestra norma, se entiende que están en operación, en régimen especial, todas las renovables. Y como vimos, bajo la caracterización que nosotros hemos expresado, no es así. El artículo 13 es que hace la distinción de la ley 5707 entre las energías renovables gestionables y no gestionables. Obviamente define las gestionables como aquellas que pueden ser, se pueden regular sin pérdida de recursos energéticos renovables y en caso de que dispongan recursos menores a la posibilidad técnica de producción, puedan complementar la producción de energía utilizando otros combustibles no renovables. ¿Se acuerdan el artículo 100, la ley 115-2015 que vimos ahí? Ese es el caso particular de biomasa, por ejemplo, biomasa estacional, como la de la caña de azúcar. Nosotros tenemos un periodo de zafra, por ejemplo, que empieza en diciembre y termina en mayo. Obviamente, los periodos de los zafra, este tipo de instalaciones, pues se tienen que amparar en otros combustibles no renovables o convencionales para poder seguir operando. Entonces, ese es el concepto de hibridación que lo permite nuestra normativa. Y también en el caso de los residuos sólidos urbanos, tiene que, como sabemos que el poder calorífico de los residuos no es quizás no es suficiente para la generación de electricidad, se tiene que complementar con otros combustibles de origen fósil. En el caso de la no renovable, bueno, conocemos, son aquellas en las que no gestionables, son aquellas en las que el recurso es aleatorio, como el caso del sol y el viento, y en cualquier caso no se puede determinar con exactitud a efecto de la gestión de generación de electricidad
y por ello se obliga a aumentar ¿qué? Los márgenes de rodantes y la frecuencia de la reprogramación. Es decir, ahí vamos a ver más adelante cómo estas energías no gestionables, obviamente, tienen que ser consideradas en la programación, precisamente por lo que acabamos de precisar, porque obviamente obliga a tener un mayor margen de reserva rodante en instalaciones convencionales y la frecuencia en las reprogramaciones, es decir, el OC tiene que constantemente hacer reprogramaciones para poder ajustarlo, para ajustar el régimen especial al régimen ordinario. Desde el punto de vista de nuestras reprogramaciones aquí en el sistema se establecen horarias, o sea, en el OC se hacen reprogramaciones horarias cada hora, si hay un cambio de disponibilidad, si hay un cambio en la demanda, si hay un mantenimiento que se presentó repentino, pero obviamente con las energías renovables, sobre todo las aleatorias como la eólica y la fotovoltaica, pues estas reprogramaciones se tienen que hacer mucho más recurrentes por el tema del recurso. Y en otros países, por ejemplo, se hacen en cada 15 minutos se hace una reprogramación. A eso que me refiero, o a eso que se refiere la normativa. ¿Son las gestionables? Bueno, combustión con biomasa, gasificación, hidráulica con embalse, de régimen ordinario, que también conceptualmente hay algo ahí también un poco confuso, porque en las no gestionables, como ustedes pueden ver ahí, tenemos las eólicas, la fotovoltaica, pero incluye hidráulica fluyente de régimen especial, que obviamente lo acota a la capacidad, menores a 5 megavatios, y solar térmica en acumulación. Y expresa también de que, bueno, lo que quería expresar era que la hidráulica fluyente de régimen especial, pues también puede ser una hidráulica fluyente de régimen ordinario. O sea, para ambos casos están contemplados dentro de la norma y reciben los mismos incentivos. Es decir, la misma hidráulica de fluyente de régimen ordinario, eso no le excluye de que también reciban los incentivos de una hidráulica fluyente de régimen especial. O sea, ahí no hay una distinción. La única diferencia, que eso también lo vamos a ver en el aspecto de retribución, es que la no gestionable no se le paga potencia firme. O sea, tienen potencia firme nula. Entonces, el que está en el régimen de no gestionable y no cobra potencia firme nula, no le cohíbe, eso no exime de que él pueda reclamar o reclamar no sería la palabra, eso no lo cohíbe a que él pueda, vamos a decir, declarar de que él va a operar en el régimen ordinario y se le pague entonces como gestionable y se le pague su potencia firme, obviamente conforme a los criterios y reglas de juego que están establecidas en la 125.01. Y finalmente dice que cualquier otra tecnología no especificada deberá ser determinada por la CNE mediante resolución, o sea, es el párrafo 3, que obviamente puede surgir otra tecnología diferente a la que está listada ahí, que tendría entonces que, para acogerse a los incentivos, tendría que la CNE emitir una resolución. Hasta el momento no se ha emitido una resolución sobre la resolución. Considerando que las energías renovables gestionables tienen un comportamiento similar desde el punto de vista del despacho a las centrales convencionales, pues nos concentraremos un poco en explicar los efectos que produce en la integración de la energía no gestionable. Bueno, todo el mundo conoce el concepto de la transición energética. Hoy en día es un concepto bastante, además en el dialecto popular y a nivel mundial. Obviamente conocemos que lo que se ve es que la transición energética, las centrales de bajo nivel de carbono, o emisiones de bajo nivel de emisión de carbono, van desplazando a las que emiten más carbono. En el caso, por ejemplo, de la parte de la que dice low demand, o sea, estamos hablando de las acciones que toman desde el punto de vista de la demanda con la disminución con aplicación de eficiencia energética o también con el tema de los paneles fotovoltaicos que se instalan en los techos ahora, ¿no? Pero sabemos que desde el punto de vista práctico no es así. En la evolución de la matriz del CENI, bueno, como ustedes pueden apreciar, esto es lo que teníamos nosotros en el año 2000, obviamente prácticamente el 90% de la matriz energética era dependiente de combustibles fósiles, 10% de... Y lo que tenemos hoy en día, el 2019, es una matriz mayor diversificada, donde evidentemente las régimen especial, como nosotros lo hemos establecido, que ahí se concentran las convencionales, porque fíjense que la hidroeléctrica la tenemos aparte, pero ahí entrarían las no convencionales, están representando entre un 8 y un 9% de la demanda abastecida total. Obviamente, otras tecnologías también van a ir un poco creciendo, como el carbón, con la participación de la central Punta Catalina,
y del gas natural por unas conversiones que se están realizando de algunas centrales térmicas que están hoy en día operando. Esta es la capacidad instalada al 2019, unos 4.715 megavatios, de donde el sol y el viento, obviamente, el viento representa una capacidad de 318 megavatios, las no convencionales en sentido general, o sea, viento, sol y biomasa, representan alrededor del 9% de esa capacidad que actualmente instalada. Agua, tenemos gas natural, tenemos también centrales que funcionan con gas natural y fuel número 6, obviamente carbón y los derivados de petróleo, que ahí entran en la tecnología, por ejemplo, los motores diésel. Desde el punto de vista del título habilitante, que es lo que le voy a mostrar ahorita, que le estaba mencionando, toda autorización administrativa otorgada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Público competente, en la cual se establecen los derechos y obligaciones que permiten a particulares ingresar al mercado regulado o servicios para explotar obras y brindar servicios. Desde nuestra normativa, que es la 12501, que es nuestra ley marco, establece 3 tipos de títulos habilitantes en el sector eléctrico: las concesiones, los permisos y las licencias. En el caso particular de las concesiones, en su artículo 56, dice que requieren de concesión o permiso las empresas eléctricas que desean explotar el negocio de generación o distribución de electricidad, así como los autoproductores y cogeneradores que vendan sus excedentes al CENI. Igualmente establece que requerirán de concesión los sistemas aislados con una demanda superior, demanda de electricidad. Mucha gente también lo confunde con capacidad instalada, no es capacidad instalada, es con demanda. O sea, si en ese sistema aislado hay una demanda que supera los 2 megavatios, entonces tiene que requerir de concesión. Las concesiones provisionales, pues en su artículo 24, corresponde a la Comisión Nacional de Energía, mediante resolución, estas concesiones que permiten efectuar prospecciones, análisis y estudios de obras eléctricas. Y también desde el punto de vista de las concesiones, en el enero del 2019, para proyectos renovables específicamente, existe, adicionalmente a los requisitos que establece el artículo 25 de la ley 5707, también se emitió el procedimiento, vamos a decir, el procedimiento para la tramitación que complementa algunos aspectos del artículo 25 del reglamento. Es decir, hay algunos aspectos que no están, vamos a decir, establecidos o no están contemplados en el artículo 25, y la CNE en enero del 2019, producto de una moratoria que existía para la recepción de nuevos proyectos, que eso también es un poco de historia que no contemplé en la presentación, ahí le pido disculpas, pero desde el 2015 se había establecido una moratoria para el recibimiento de solicitudes de concesión provisional de eólica y solar específicamente. Entonces, con el levantamiento de esta moratoria, 2 proyectos nuevas solicitudes entraron, pero con esta condicionante de la resolución CNE 001 del 2019, donde ahí se rejustece los criterios para la evaluación de este tipo de concesiones, obviamente introduciendo la parte de la solvencia de las empresas que van a hacer este tipo de proyectos. El plazo de otorgamiento es hasta 18 meses, 12 meses para la producción, para instalaciones que van a producir con biomasa, RCU y biocombustible, o sea, para las que también solicitan concesión para el tema de biocombustible. Y la CNE, muy importante esta parte, y es una parte, digamos, que yo como técnico ahora de la comisión hago mucho hincapié, es que las concesiones, la CNE podrá declarar caducidad de la concesión si el peticionario no da constancia de inicio de los estudios en un plazo no mayor a 120 días emitida la resolución provisional. O vamos a ponerlo de otro modo, una vez que el peticionario recibe la concesión provisional, a partir de ahí tiene que contar a 120 días. Si en 120 días no presenta una evidencia o constancia de que ha iniciado los estudios de prospecciones, análisis correspondientes al proyecto, entonces en pleno derecho la concesión queda caducada. Eso es importante porque así vemos la seriedad o tenemos constancia de que, bueno, el que se le otorgó una concesión provisional no es para hacer un negocio, sino que seriamente fue, o sea, es para que, vamos a decir, se comprometa a lo que realmente fue otorgada la concesión.
que es lo que quiere el Estado Dominicano de la promoción del proyecto renovable. No armar un mercado con esto. O sea, ese no es nuestro propósito y ahí sí estamos haciendo un poco enérgico con esa parte. Y con esta última parte también, en ningún caso, la obtención de una concesión provisional supone para el solicitante ningún derecho de generación ni conlleva la inscripción de régimen especial. Fíjense que hacen las dos distinciones. Ningún derecho de generación, es decir, título habilitante. No te estoy otorgando un título con la concesión provisional, ni tampoco te estoy inscribiendo o te estoy considerando como instalación inscrita en el régimen especial para percibir los incentivos. Fíjense las dos distinciones ahí. Eso es importante. Que una concesión provisional, vamos a hablar claro, se arma un mercado con esto, el peticionario, un solicitante, recibe una concesión provisional y sale por ahí vendiéndola como que ya tiene PPA, que tiene una concesión definitiva, que van a empezar a operar, o sea, y no es así. Eso es algo que nosotros también hemos sido un poco enérgicos con eso. Pero fíjense la caracterización de que ningún derecho de generación, es decir, no le otorga un título para generar o para realizar la actividad de generación, ni mucho menos para inscribirse en el régimen especial. Son dos cosas diferentes. Para la concesión definitiva, bueno, ya entonces el artículo 37, que corresponde al Poder Ejecutivo, otorgar estas concesiones para la instalación y explotación de obras eléctricas de fuentes renovables. Los requisitos de tramitación están debidamente establecidos en el reglamento, el tipo de fuente primaria. En el artículo 36 dice que para la obtención de una concesión definitiva es necesario contar previamente con una concesión provisional vigente. Esto es para el caso de las fuentes renovables, que digamos un poco discriminatorio ahí la ley. Para las de generación térmica, este requerimiento no es necesario. Entonces, para una renovable, si el peticionario o el solicitante tiene vigente o no está vigente a la hora de depositar la solicitud de concesión definitiva, no está vigente la provisional, pues es un requisito que no le aplica. Eso lo vemos un poco discriminatorio. El 44 y 45 dice que la CIE entonces emite su recomendación favorable a la CNE. Esto es porque la concesión definitiva, la solicitud entra por la CNE, la CNE la remite a la superintendencia tiene un plazo de 45 días para que éste recomiende, en este caso a la CNE, la recomendación favorable. La superintendencia con su cuerpo técnico hace un expertise desde el punto de vista de la instalación, técnica, operativa, ambiental, comercial. Luego los remite a la Comisión Nacional de Energía, donde también tenemos un plazo de 45 días para evaluar prácticamente el expediente o informe de la superintendencia. Y la CNE puede aprobar, modificar o rechazar dicha recomendación al Poder Ejecutivo. Es decir, para que aquellos que se hacen una idea de que porque la superintendencia emitió una recomendación favorable, no necesariamente quiere decir que la CNE también tenga que aprobar, o no necesariamente quiere decir que se acoja a esas recomendaciones de la CNE, de la superintendencia. Entonces, ahí la CNE o aprueba, o modifica, o rechaza esta recomendación. Y el Poder Ejecutivo, en dado caso de que sea positiva la recomendación, entonces delega el poder al director de la CNE para suscribir el correspondiente contrato de concesión definitiva. Es decir, el Estado Dominicano es el que otorga la concesión, pero a través de la Comisión Nacional de Energía, a través de su director ejecutivo, con un poder especial que emite el Poder Ejecutivo, valga la redundancia, es el que firma el contrato finalmente. Porque claro, no vamos a tener el presidente de la República firmando esas cosas, este tipo de... No se va a tener el presidente de la República en ese día a día, ¿verdad? De lo que sería. O sea, con las agendas que tienen los primeros, la primera persona. En el artículo 46 era donde yo quería hacer la puntualización, que la autorización del Poder Ejecutivo supone, este es el reglamento de la 5707, supone, previa firma del contrato de concesión, la obtención de la concesión definitiva. Fíjense que estamos haciendo la precisión nuevamente. O sea, que el Poder Ejecutivo, previa a la firma del contrato, es lo que, vamos a decir, supone la obtención de la concesión definitiva. Y luego la CNE dice, en base a esta concesión definitiva, incluirá el proyecto previa petición escrita del solicitante en el registro de instalación de producción de régimen especial, lo que lo facultará al concesionario o lo que le facultará al concesionario o compañía para ser beneficiario de los incentivos previstos de la ley. Y como ya vimos, los incentivos previstos en la ley están contemplados en incentivos tributarios y el acceso al régimen especial. O
sea, si usted no está registrado como instalación de régimen especial, usted o el peticionario no tiene ese derecho, no le faculta recibir esos incentivos. Y entonces fíjense que primero se obtiene la concesión definitiva, pero no necesariamente si el solicitante no lo requiere, entonces obviamente no necesariamente él tiene que solicitar la inclusión en el registro de régimen especial. Pero claro, si él no la solicita, entonces no entraría a un régimen de un despacho preferencial, porque tiene que tener esa cosa. De hecho, una de las cosas que yo he estado pensando y que cuando el organismo coordinador realiza el trámite de interconexión provisional, en este caso la superintendencia también, es un requisito que se le debe exigir al peticionario, de que no solamente presente la concesión, o sea, no, el título habilitante no es suficiente, es que para él tener un despacho preferencial también tiene que estar inscrito en la instalación o tiene que tener su certificación de que está inscrito como instalación de régimen especial para poder tener esa preferencia en el despacho y los incentivos fiscales que también aduanales que establece la normativa. O sea, eso debe ser un requerimiento también como parte de la interconexión, del proceso de interconexión, de la puesta en marcha, perdón, de la puesta en marcha de la obra. Y dice su párrafo que la CNE realizará la inscripción en el registro de instalación de régimen especial, fíjense señores, por una cifra de potencia, acorde con lo establecido en la concesión provisional y definitiva, en términos de fechas y potencias como los restos de los términos. Fíjense entonces que ¿por qué había que aclarar el tema de la potencia pico y de la potencia nominal? Porque ¿qué sucedía? La comisión otorgaba una concesión de 50 megavatios. Obviamente el solicitante entendía que esos 50 megavatios eran nominales, pero cuando a la hora de aplicar los incentivos debe ser asociada a una cifra de potencia, entonces si el peticionario me traía una cantidad de módulos fotovoltaicos distinta a la cantidad de potencia concesionada, entonces ahí nos disparaba un trigger de que no hay una correspondencia de potencia. Entonces, evidentemente, ahí se tuvo que hacer todavía aún más la aclaración de que, bueno, tú vas a traer una cantidad de módulos que sumen 50 megavatios pico, evidentemente yo te aplico los incentivos sobre esa cifra de potencia que se te concesionó. Ahora, cuando vemos que como en todo su derecho que tiene, obviamente, el peticionario, para obtener 50 megavatios en el punto de interconexión, evidentemente tienen que instalar, por ejemplo, 60 megavatios en pico, pero a la hora de él traer esos equipos para fines de aplicación de incentivos, de exoneraciones, entonces había una contradicción. Entonces se tuvo que hacer esa aclaración y finalmente se colocó de que, bueno, por toda potencia asociada en pico, también debe declarar qué va a traer en nominal, en inversores, para obviamente siempre relacionada con el proyecto. Y por eso es que ese artículo, para la aplicación del artículo 46, se tuvo que aclarar lo de la potencia nominal y la potencia pico. Estas son las concesiones que actualmente la Comisión Nacional de Energía ha otorgado. Luego, como les decía, del levantamiento de la moratoria, pues que no aceptaba, no se aceptaban peticiones nuevas. Este año, para que ustedes tengan una idea, luego del levantamiento de la moratoria, se han otorgado 21 concesiones de carácter provisional. Bueno, realmente es de 19 realmente, porque ya de biomasa y RCU existían previamente. Como no tenían la prohibición, pero sí la eólica y la fotovoltaica, a partir de que se solicitó la moratoria, bueno, sin ánimo de mencionar el nombre, pero ya el 11 de enero fue que se levantó la moratoria, salió una resolución, el 12 ya estábamos recibiendo 4 expedientes de solicitud de concesión provisional. Y fíjense algo interesante, ahora son fotovoltaicas, cuando en los años posteriores eran eólicas, fíjense que tenemos 13 eólicas operando hoy en día, 7 eólicas operando hoy en día, y 13 definitivas. Fíjense que ahora se ha revertido la tortilla, ahora tenemos 17 en provisionales que obviamente están en su fase de exploratoria, ¿no? De estudio, de análisis, de prospecciones, pero obviamente por la misma tecnología, como se ha abaratado los precios y los costos, ya sale más atractivo
las instalaciones fotovoltaicas, y que los inversores, digamos, también la tecnología ha mejorado mucho para los fines de aportes a la regulación a la estabilidad, digamos, de la frecuencia, del sistema, en el punto de vista de la frecuencia y el voltaje. Y estas son las capacidades concesionadas que tenemos acá actualmente en la comisión. Claro, hay que aclarar de que de estos 17 megavatios, de esta capacidad de 1.342 en solares, estamos hablando de capacidad pico. Nominal siempre la cotan a 50, a 25, a 30, en función de eso es algo, digamos, que podemos obviamente, duda o aclaración al respecto, me pueden contactar, pero esos 1.342 corresponden a megavatios pico. Esta es la evolución de la capacidad instalada así del 2011 a la fecha, donde obviamente en el 2011 fueron los primeros proyectos, Juancho Los Cocos, y Quilio Cabrera, son dos proyectos de nuevo. Luego la fase 2 Los Cocos, con 83 megavatios, durante el 2013 al 2015 pues hubo un rezago, y en este año, por ejemplo, ya se han introducido 134 megavatios de capacidad instalada en eólica, y en solar, en el 2016, entró el proyecto un proyecto de 30 megavatios, y en el 2018 un proyecto de 57.9 megavatios pico en Montecristi Solar, y el de OJRC, que es el de Monte Plata Solar, en el 2016. Para este año, bueno, aquí tenemos prácticamente, ya se nos ha anunciado que para el 10 de diciembre estaría unos 48.3 megavatios en eólica, y dos proyectos que estarían culminando también entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, sumarían unos 75 megavatios adicionales a los 89 que tenemos en solar. Esta es, digamos, la tabla de los proyectos que están ahora mismo operando en calidad de operación y en calidad de construcción, y esos 559 es, como les decía, si se introducen o se llegan a incorporar para este año, de hecho, teóricamente es una capacidad instalada, porque están ahí, lo que no están es inyectando, no están en operación. Pero en sitio, si uno lo va en sitio, o sea, están instalados. O sea, entonces tenemos una capacidad de 559 megavatios. Es importante la diversificación de la matriz, porque fíjense, para este informe diario de operaciones emitido por el organismo coordinador, a raíz de una sequía que nos durante los primeros meses del año, la generación no convencional, energía renovable no convencional, superó en muchas, vamos a decir, fue una generación representativa comparada con la generación hidroeléctrica. Es decir, si no tuviéramos esa 8.5% de energía renovable no convencionales, bueno, en nuestro sistema se hubieran tenido que despachar plantas más costosas, plantas de costo variable de producción más caras, y obviamente desde el punto de vista medioambiental, bueno, eso quiere decir que se hubieran emitido más emisiones, y obviamente también se hubiese quizá producido un déficit de generación, donde la distribuidora entonces tendría que abrir carga por esta causa. Un pantallazo del Centro de Control de Energía, gracias a mis amigos del Centro de Control, siempre me mantienen activo, como dice uno aquí en República Dominicana, donde el 28 de junio a las 1 de la tarde aproximadamente, si nosotros tomamos la fotografía instantánea de la potencia o la capacidad registrada que estaba abasteciendo la demanda en ese día, podemos apreciar de que un 16% era abastecida por fuentes de energía renovable no convencionales. Esto es excluyendo las hidroeléctricas. Ahí están solamente los proyectos eólicos, fotovoltaicos y de biomasa, donde en ese momento había unos 360 megavatios en esa potencia, en esa esfactografía instantánea, que estaba abasteciendo la demanda y representaba un 16%. Fíjense que la hidro estaba como un 33.3%, un 8.3% aproximadamente, un 3.3. Digamos, una pincelada de lo que veremos en el próximo webinar sobre el régimen económico. Ahí básicamente simplemente quiero mostrar cómo se ha mantenido el porcentaje por tecnología, la participación, el abastecimiento de la demanda, esto es fuente también del organismo coordinador, donde evidentemente la eólica y la fotovoltaica, en este caso la eólica, principalmente la que tiene mayor representación en este porcentaje del abastecimiento de la demanda eléctrica. Pero solamente lo pongo como pincelada para que vean.
unas inyecciones también de la demanda. Por ejemplo, ahí está la demanda de las distribuidoras. Esto es desde el 2018 al 2019, donde se pueden visualizar que obviamente la demanda tiene un comportamiento y la producción renovable no convencional, sobre todo eólica y fotovoltaica, tiene un comportamiento distinto. Esto más adelante porque veremos que la eólica y la fotovoltaica, sabemos, no se ajusta a la demanda del sistema. Proyectos que han entrado últimamente en este año, Agua Clara, tenemos aquí el Parque Eólico Pecasa o Guanillo, y también tenemos las inyecciones del Parque Eólico Matafongo. Estas dos en Montecristi, esta en la zona norte y esta en la zona fotovoltaicos, la misma demanda encima, la misma demanda en la parte de arriba y los proyectos fotovoltaicos en la parte de arriba. Como todos sabemos, las incidencias, el sistema eléctrico interconectado de República Dominicana, al igual que muchos otros sistemas, están incorporando energías renovables, lo cual sin duda alguna, desde el punto de vista de la operación, va a presentar algunas dificultades técnicas y económicas al momento de incorporar estas tecnologías con alta volatilidad, como son la eólica y la solar, a las que tendrán que enfrentarse el sistema. O sea, como todos sabemos, en las plantas convencionales ya sabemos básicamente qué potencia va a generar, o sea, recursos disponibles, pero con la generación no gestionable, como las eólicas y las fotovoltaicas, ya digamos el concepto de no gestionable podemos ir cambiándolo un poco, porque ya con las técnicas de predicción y obviamente el almacenamiento, eso va a ser historia, pero de vista conceptual, no gestionable, obviamente tiene una potencia variable. Ahora, ambas potencias deben introducirse a la red eléctrica o al sistema de transmisión y llegar al usuario final. O sea, el usuario final no le va a interesar o no le va a importar de dónde venga la fuente. Él lo que quiere es que tener su servicio continuo, con calidad y seguridad, ¿cierto? Entonces, ahí viene el tema de que el centro de control de energía, y digamos, en este caso nosotros, la supervisión de los CEI y el centro de control de energía, tienen una responsabilidad valiosa porque obviamente deben administrar estos recursos y llegar al usuario final con la calidad que se requiere. Y evidentemente el elemento de la generación distribuida, que no abordo mucho en este tema en el día de hoy, pero sabemos que eso va a incurrir en una vamos a decir, un desafío mayor, puesto que ya el autoconsumo en los usuarios regulados, en los usuarios, en los clientes, es una realidad también. O sea, obviamente hay un efecto de que las empresas distribuidoras, dentro de sus modelos o herramientas de pronósticos, van a tener que contemplar esas disminución que puedan tener en sus circuitos o en sus instalaciones, producto de que se tenga una cantidad significativa de clientes, vamos a decir, autoabasteciéndose. Y también, obviamente, ahí entra el tema de la implementación de los sistemas estos de infraestructura inteligentes, de avanzada, de Advanced Metering Infrastructure, donde evidentemente el usuario o el cliente va a tener que también ofrecer informaciones de su demanda a la empresa distribuidora, para que la empresa distribuidora pueda hacer un pronóstico efectivo. Al final de cuentas, el centro de control va a tener que administrar todo eso. Y dentro de las particularidades que ustedes conocen, bueno, es que las energías renovables no convencionales, sobre todo las variables, no se ajustan al despacho. Y esto es porque, evidentemente, como todos conocemos, las plantas convencionales tienen un gobernador o tienen un regulador de velocidad, en este caso conocido por Woodward, que, bueno, a medida que la demanda, hay una variación en la demanda de la red, pues este abre la válvula de admisión de combustible o de agua para poder ajustar la potencia mecánica a la potencia eléctrica. Sin embargo, las renovables como el viento y el sol, lo que básicamente la información que se tiene es sobre la predicción. O sea, obviamente la predicción al mediano plazo o al corto plazo es lo que va a determinar la producción de electricidad de este tipo de instalaciones, y se tiene que ajustar a este despacho convencional o ordinario, como lo hemos definido más arriba. Entonces, otra particularidad dentro de las tantas que hay, solamente me voy a concentrar en estas dos, es que evidentemente durante fallas transitorias en la red, pues las instalaciones, sobre todo las eólicas, permanecer conectadas durante los conocidos huecos de tensión. Es decir, cuando se produce una instalación, un cortocircuito cerca de la instalación, entonces tiene que soportar esta falla transitoria y para permanecer conectada durante esa falla transitoria,
lo que le ayuda también, o sea, tiene que contribuir con la estabilidad del sistema. Obviamente, si hablamos de la verdadera transición energética, y así es que yo lo he calificado, es que estamos pasando, obviamente, de un mundo donde dominaba las centrales con alta inercia a un mundo donde va a ser dominado por la electrónica de potencia o poca inercia. Es decir, estamos pasando de máquinas rotatorias, alta representación de inercia en el sistema, a sistemas que están dominados por la electrónica de potencia, y para ello debemos estar obviamente preparados. Ahí viene entonces el tema del impacto económico. La generación renovable no gestionable varía rápidamente, y para ello se va a requerir reservas rodantes suficientes que cubran este tipo de desviación. Y obviamente se requiere más reserva, como vimos en la definición del artículo 113, de que obviamente se requiere mayor reserva rodante y obviamente por el tema de pronóstico, mayor reprogramación. O sea, de la perspectiva de la estabilidad de la frecuencia de un sistema, por ejemplo, de potencia, las energías renovables no convencionales, ahí se pide excusa, es una G, una C, una G que va ahí, son conectadas mediante conversores a la red, y por eso obviamente no hay vamos a decir, desde el punto de vista teórico, no es una sincronización per se. Entonces, ahí terminamos, digamos, con la parte, vamos a pasar ahora con los aspectos regulatorios sobre la planificación del despacho con fuentes renovables. Bueno, existe la necesidad, como hablamos anteriormente, de contar con generación convencional acoplada al sistema. O sea, acuérdense que estamos en una transición energética. No es que vamos a pasar 100% a abastecer la demanda con fuentes renovables. Que sí podemos llegar en algún momento a abastecerla, bueno, eso sí, pero obviamente detrás tiene que haber obviamente detrás, como llamamos nosotros, o sea, hay toda una logística y digamos, toda una operatividad en cuanto a hacer posible esa interconexión de toda esa potencia, sobre todo. Ok, entonces el dimensionamiento adecuado de esta reserva requiere contar con metodologías útiles y adecuadas basadas en 3 variables. Uno de ellos es la previsión de recursos no renovables y errores en la previsión de la demanda y probabilidad de incidencia en la generación. Solamente me voy a concentrar en la previsión de recursos, porque cuando no se tiene el recurso, estas son, digamos, algunas de las evidencias que nosotros hemos contemplado o que han suscitado en la programación del corto plazo. Obviamente suceden desviaciones en la programación del CENI, porque lo se programa una cosa y cuando llega el recurso renovable que no fue bien predecido, entonces suceden otro tipo de afectaciones en el sistema. La desviación, obviamente, en la regulación de frecuencias, o sea, se destina un porcentaje horario para abastecer, para tener esa reserva disponible, y obviamente si no se tiene un buen recurso, una buena predicción del recurso, suceden este tipo también de desviaciones en la transferencia de potencia. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas donde se existen los criterios, se aplican los criterios de N-1 por la operación del sistema eléctrico de potencia bajo el criterio N-1, y si no se contempla ese crecimiento de esa potencia, entonces obviamente también eso repercuta que se tengan que desplazar, despachar, perdón, vamos a decir, sacar de operación algunas centrales para, vamos a decir, bajar esa transferencia de potencia o disminuir esa transferencia de potencia. Y la ley establece de que primero se tocan las convencionales y después se toman acciones en las renovables para poder mitigar. Aunque hay instalaciones que ya ese concepto va a tener que cambiar, porque eso lo veíamos quizá en el 2007, en el 2008, cuando no teníamos este boom de las renovables, sobre todo en Dominicana. Pero en vista de que ya queremos mayor inserción, entonces este concepto, ya las renovables van a tener que considerarse como fuentes convencionales, como si fueran convencionales, o sea, desde el punto de vista de la operación del sistema, donde ellas mismas puedan, por ejemplo, que ante situaciones de N-1 o de insuficiencia de la red, producto de la máxima transferencia, pues van a tener que disminuir, o sea, van a tener que cohibirse de ese privilegio que tienen en la preferencia del despacho, y obviamente disminuir esa producción, que de hecho ya hay reglas establecidas para eso. O instalación, por ejemplo, de disparo automático de generación para complementar esa parte de la transferencia de potencia. Gestión de los arranques de centrales con restricciones operativas, es decir, una central que no se requería arrancar, se decía, o todo lo contrario, de que se preveía que en la programación iba a arrancar, o se necesitaba su arranque, llega a la renovable por no contar con una buena predicción, entonces ya esa central
se despachó innecesariamente. Y unos efectos del factor de nodo que, desde el punto de vista de nuestra programación, el factor de nodo es un elemento que se calcula desde la programación y es la que se utiliza para la valorización de la energía renovable en la transacción económica. Si no se tiene ese despacho contemplado, los factores de nodo también resultan un poco alterados. Un ejemplo, por ejemplo, de cuando se toman iniciativas de la predicción. Este es uno de los proyectos eólicos que tenemos en República Dominicana, donde la predicción es la parte azul y la parte real es la bendición. Obviamente, cuando se tiene un buen pronóstico, entonces mejora. O sea, fíjense que ahí, a través de unas medidas que se tomaron, obviamente, entonces la predicción fue más atinada. No necesariamente es perfecta, pero obviamente comparado con el gráfico anterior, es atinada. Se está trabajando con esto porque ya a través del proyecto de transición energética que tenemos con la GIZ, pues ya hay unas conclusiones que han arrojado sobre estos pronósticos y ya se tiene, por ejemplo, se están tomando acciones sobre esta parte, donde si pueden ver, por ejemplo, las conclusiones, dice que obviamente son demasiado bajos los promedios, especialmente en situaciones con alta producción. Es decir, son aspectos que como sistema nosotros vamos a ir mejorando a medida que también el artículo 114 que establece que las fuentes no renovables, en el caso de la que producen los eólicos y solares, dicen que están exentas a la realización de la programación de los CEN. Y ahí es que viene, señores, damas y caballeros, la confusión, porque el 14 dice que las no convencionales están exentas de realizar programaciones o de ofrecer la información a los CEN. Sin embargo, más adelante el artículo 18 dice que estas energías no solo serán despachadas porque tienen el derecho a inyectar, deberán ser tenidas en cuenta en el despacho para planificar la operación del régimen ordinario en todos sus horizontes. O sea, por tanto, debe ser programada. Entonces, fíjense cómo ese artículo 18 y el artículo 114 se contradicen entre sí. Evidentemente, se tiene que tomar más precisión o más apretación en lo que dice el 118, porque no se pueden ajustar, como este tipo de tecnología no se pueden ajustar a la producción de generación convencional, tienen que ser programadas y por tanto tienen que enviar su información de la capacidad disponible y tener buenos recursos de predicción para poder ajustar este despacho en el despacho del régimen ordinario. Entrevistas y encuestas, instrumentos técnicos, legales. Entonces, amparándonos en el artículo 12 de la ley 12501, donde la comisión tiene atribuciones de emitir normas, disposiciones para el buen funcionamiento del sector, confiriéndole la potestad y atribución de dictar normas de alcance general. En el 2011, la Comisión Nacional de Energía emite lo que es el procedimiento complementario para la instalación de régimen especial, para la operación e integración de las centrales de régimen especial en República Dominicana, una iniciativa que tuvo la intención de suplir las soluciones vacías o los huecos normativos que, como les mencioné, en lo relacionado con la programación del despacho de estas fuentes renovables, así como el establecimiento de lo que serían las normas de interconexión complementarias al código de conexión que existía en este momento, que era el del 2004. Ya la superintendencia en el 2015 emitió un código de conexión actualizado, vamos a decirlo así, y una puesta en marcha, lo que ya también este procedimiento en algún momento debe ser revisado. Pero por lo menos se establecieron las reglas claras de que las instalaciones de régimen especial no gestionable tienen que entregar al organismo coordinador toda la información requerida para el programa de operación del diario de operación y donde se establecían, digamos, qué tenían que introducir cada instalación. El artículo 32, el artículo 33 también habla de las informaciones asociadas al 208 y para la previsión de recursos, obviamente se establecían unas fechas, unos horizontes que valga la redundancia, ya eso va a tener que evidentemente ser actualizado. Bueno, finalmente me queda un tiempecito, solamente quería mostrar de que en mediano plazo, pues sí o sí las energías renovables no convencionales tenemos que convivir con las no convencionales. En el caso de que no tengamos el recurso, pues entrarían estas convencionales a aplazar, a mitigar los efectos, los impactos que esto pueda producir. Y obviamente se tiene que tener una buena planificación a largo y mediano plazo, que entidades como el organismo, como la Comisión Nacional de Energía, son las que tienen que esta responsabilidad. Y en el caso de los índices de penetración renovable, aunque todavía no se tienen bien establecidos, pero le da el mandato a la superintendencia en el artículo 117 de que este límite de penetración de no gestionable debe ser establecida por la superintendencia, pero claro, dándole la responsabilidad a los actores principales, que es el OCE y el CCE,
como están en el día a día, para que establezcan estos procedimientos. Es decir, el OCE y el CCE tienen la responsabilidad de establecer el procedimiento y la CIE, como decimos nosotros, le pone el sello de garantía, el sello de cumplimiento de calidad de estas instalaciones. Bueno, señores, por un tema de tiempo, lamentablemente el webinar termina hasta acá y estoy abierto para cualquier pregunta y comentario adicional. De todas maneras, la presentación completa va a estar disponible para cualquier pregunta adicional. Muchas gracias. Eulis, por compartir con nosotros toda esta experiencia de energías renovables en la República Dominicana, específicamente los aspectos técnicos y regulatorios. Ya tenemos preguntas enlistadas. Igualmente, por temas de tiempo, le pedimos a los participantes que aún no han enviado sus preguntas que este es el mejor momento para hacérnosla llegar para que no queden por fuera. Entonces voy a comenzar con las que ya he recibido durante tu exposición. Acá tengo. Buen día. ¿Cómo afecta el régimen especial el precio de compra de la energía renovable? Por favor, dar ejemplos de precio de compra de energía renovable en régimen especial versus el precio de compra de energía renovable en régimen ordinario. Bueno, eso sería una pregunta interesante si se hubiera hecho en el taller o en el webinar de régimen económico, porque ahí sí abarcamos todos los aspectos asociados al régimen económico, los contratos actuales, la situación de los contratos actuales. Entonces, preferiría reservarme esa pregunta para que usted participe en esa webinar que tenemos el próximo año. Y ahí creo que es lo mejor. Perfecto, entonces hagamos algo. Las preguntas que tú me indiques que dejamos para el próximo webinar, yo te la paso por correo para que tú la respondas en ese otro webinar. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo de las concesiones, licencias o derechos? ¿Cómo se liquida? Bueno, dependiendo de la concesión, si es la concesión provisional, usted puede acceder a la página de la Comisión Nacional de Energía en el menú de concesiones y ahí están las tarifas o las tasas, los precios, digamos, para cada uno de este tipo de concesiones. En el caso de la provisional, estaríamos hablando de unos 450,000 pesos. En dólares, vamos a decir, si lo dividimos a la tasa dominicana, estaremos hablando de unos 8,020 dólares. Y la definitiva cuesta 525,000. Pero, como le dije, usted puede acceder a la página de la comisión, a concesiones, y ahí están todos los servicios que ofrece la Comisión Nacional de Energía en cuanto a trámites de este tipo de solicitudes, no solamente de las concesiones, sino también de otros servicios adicionales, por ejemplo, cambio de modificación de coordenadas, vamos a decir, extensión de plazos de la concesión definitiva en caso de que el promotor no haya podido, por circunstancias ajenas a él, no pueda iniciar las obras, los proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta la continua entrada al CENI de la energía renovable? Bueno, como bien expliqué ahí, las energías renovables, sobre todo las eólicas y las fotovoltaicas, tienen un componente específico, particular, de que quien interactúa con el CENI es un elemento electrónico, o sea, no un elemento rotatorio. Entonces, a no ser un elemento, una máquina, como tradicionalmente se conoce, que aporta vamos a decir, a la estabilidad de la frecuencia,
mientras más renovables de esta índole uno va insertando, pues evidentemente se va disminuyendo esa capacidad del sistema de responder ante alguna contingencia que puede suceder. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta de que cuando se introducen de este tipo de tecnologías, sobre todo, como digo, la eólica y la fotovoltaica, porque la biomasa tiene un comportamiento similar a las convencionales, entonces también tenemos que tener como backup, vamos a decirlo así para que me entiendan, o como reserva rodante, una cantidad, vamos a decir, representativa en instalaciones convencionales o centrales convencionales para poder mitigar este efecto. Uno de los aspectos, por ejemplo, que quería destacar en la presentación es que la Superintendencia de Electricidad ya emitió la resolución 98-2019 que vamos a decir, permite el control automático de generación. O sea, el control automático de generación o el AGC, donde ya es un elemento que va a aportar representativamente a que más proyectos renovables puedan entrar al sistema interconectado, porque van a haber unidades convencionales que automáticamente van a hacer este tipo de aporte de regulación y eso va a permitir una mayor estabilidad también en la frecuencia. No sé si queda satisfecha con la pregunta. ¿Cuentan con un sistema de pronóstico centralizado a nivel de centro de despacho nacional o cada parque o planta debe tener un sistema de pronóstico? Si es así, ¿cómo regula o supervisa los sistemas de pronósticos de los generadores? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Justamente dentro de las acciones que hemos estado realizando de cara a mejorar este tipo de, de problemática existente, el organismo coordinador, nosotros estamos trabajando con la cooperación alemana, con la GIZ, en un proyecto denominado Transición Energética. Y en ese proyecto justamente presentó un informe sobre el diagnóstico de la mejora del pronóstico a corto plazo de las energías renovables en República Dominicana. Luego de esas conclusiones se han contratado los servicios a través de la misma GIZ, con el financiamiento de GIZ, de Energy and Meteo System, que son los van a hacer, vamos a decir, trabajar de la mano con el OCE para la construcción y elaboración de un sistema de pronóstico centralizado para garantizar, digamos, obviamente el tema del recurso, ¿no? Y tener el recurso renovable que tenemos en nuestros parques que actualmente están instalados. En la actualidad, obviamente, cada quien es que tiene su sistema de pronóstico o un servicio contratado. No les sabría decir con exactitud qué empresa tiene, cada empresa cuál es la que tiene contratado, qué servicio o de qué entidad, pero es la responsabilidad actualmente recae en los propios promotores de los parques de entregar la disponibilidad al organismo coordinador de la disponibilidad de capacidad y el organismo coordinador con esa información trata o realiza el despacho ordinario, considerando también la información del régimen especial. Lo que se quiere ahora con Energy and Meteo, que fue este contrato se hizo entre marzo y abril, es que ya se tenga un sistema centralizado para poder, digamos, aportar en este aspecto, mejorar el tema del pronóstico. Obviamente es por un año el servicio, luego ahí sería ya determinar si el OCE continuará. Ya eso debe ser por una resolución emitida por la superintendencia, la comisión en su defecto, de que se instruya al OCE de que permanezca con un sistema descentralizado para la recepción para la precisión del pronóstico y la programación. ¿Qué esquema consideran actualmente la reglamentación para el vertimiento de recursos renovables en los aspectos técnicos y compensaciones económicas? Bueno, me entiendo que cuando se refiere a esquemas, estamos hablando desde el punto de vista de la operación. La normativa establece una preferencia en el despacho, o sea, todas estas centrales registradas como instalación de régimen especial, como mencioné en la presentación, tienen vamos a decir, el privilegio del despacho, de ser despachadas previo a las instalaciones hidroeléctricas y térmicas.
obviamente tienen que agotar, como lo que dije claramente, tienen que agotar todo el proceso de la interconexión, todo el permiso, o sea, tienen que obtener todos los permisos y autorizaciones, en este caso de la Superintendencia de Electricidad, del organismo coordinador, para la puesta en marcha y servicio de la instalación, sea provisional y definitiva. Es decir, se hace un proceso para la puesta en marcha provisional, que ahí, digamos, en ese lapso de tiempo, en ese periodo, se hacen todas las pruebas de rigor técnico en la instalación de inyecciones, capacidad máxima, regulación de tensión, de voltaje, de frecuencia, la que apliquen. Y obviamente ya una vez superado todo eso, entra en lo que llaman una operación comercial. Entonces ya con la operación comercial es que entonces la instalación percibe todos los beneficios contemplados en la ley 5707 en cuanto al tema de la retribución económica. Que como en este caso particular, y lo trataremos en el próximo webinar, en el caso de las renovables que han entrado en este último periodo, hay algunas que tienen el esquema que venden su energía, toda su energía la inyectan en el mercado spot, pero también tienen contratos con usuarios libres, o sea, pueden también hacer contratos con usuarios libres, y los proyectos eólicos y fotovoltaicos que actualmente están en nuestro sistema tienen un contrato de Power Purchasing Agreement con la Corporación Dominicana CDE. Ahora, los proyectos futuros, estos contratos ya van a ser a través de un proceso de licitación, donde la CDE es quien coordina ese proceso actualmente o está elaborando las bases conjuntamente con las empresas distribuidoras, donde al final las empresas distribuidoras son las que van a pasar a firmar estos contratos con estos nuevos promotores. Pero, como decíamos, más detalles los ofreceremos en el próximo webinar. La última pregunta que tenemos pendiente dice, ¿proyectan alguna modificación a la reglamentación asociada a todos los proyectos de renovables no gestionables que se espera se conecten a la red en los próximos años? Muy buena pregunta, eso es correcto. Realmente hoy en día nos encontramos enfrascados a través de las diferentes entidades, sobre todo el Ministerio de Energía y Minas, que tiene contemplado un proyecto de armonización de la normativa, y evidentemente estamos contemplando todos esos huecos y todas esas discrepancias que existen entre la 125.01, que es la ley marco, y la ley 5707, en los que obviamente los aspectos asociados a la programación y operación y el despacho de estas centrales, porque estamos claros los incentivos que eso continúa, o sea, los incentivos fiscales y arancelarios, eso va a continuar. Ahora, el tema donde hay cierta falencia o cierta, digamos, discrepancia es en los temas asociados a la programación del despacho. También estamos trabajando con el proyecto de transición energética, la colaboración de la GIZ, en la confección y elaboración de un nuevo código de red, donde evidentemente se va a contemplar todos los requisitos técnicos desde el punto de vista de índole técnico que tiene que cumplir la instalación para la interconexión como un complemento al reglamento de la puesta en marcha y el servicio que establece que emitió la Superintendencia de Electricidad. Evidentemente, con estas tecnologías emergentes y con las nuevas disposiciones que se ven en el sistema, amerita tener un código de red donde se establezcan estos criterios para que estas instalaciones tengan que cumplir ciertos, vamos a decir, requerimientos que se puedan establecer de índole de ayudar a la estabilidad de la frecuencia. Como todos sabemos ya, los inversores de los solares, por ejemplo, ya tienen lógicas o, vamos a decir, en su algoritmo, una palabrita un poco aquí, un poco controversial, pero obviamente en sus lógicas ya pueden contribuir a la estabilidad de frecuencia y a la estabilidad de voltaje, y esto, digamos, puede ser un requerimiento para el cumplimiento de la interconexión. Obviamente el tema del factor de potencia también no está muy claro, porque en la normativa vigente fue eliminado este requerimiento en la 5707. Sin embargo, en el artículo 232 de la 125.01 dice que las instalaciones de generación, no discrimina, no dice renovables o convencionales, deben entregar, absorber y o entregar la potencia reactiva que sus instalaciones puedan dar, o sea, o hasta la capacidad que dicen sus instalaciones. Entonces, también, evidentemente, muchos parques eólicos y fotovoltaicos obviamente presentan su información en base a su curva de capabilidad, lo que sería la curva de capabilidad en este tipo de instalaciones, por decirlo así, con requerimiento, obviamente, de factor de potencia
.95, .98, pero esa parte también obviamente ha quedado muy ambigua y son de los aspectos que se tienen que esclarecer. Y el tema obviamente asociado a la batería, o sea, hay que también contemplar de que ya estas instalaciones pueden también venir con un elemento adicional que hay que verlo como parte del sistema, que serían los storage, los batteries energy storage system. Excelente, bueno, con esto vamos llegando al final. De lo que ha sido este webinar de energías renovables en la República Dominicana, específicamente aspectos técnicos y regulatorios, a cargo de Yeulis Vidal Rivas Peña, director de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía de la Comisión Nacional de Energía. Agradecerte enormemente, Yeulis, por haber sacado tiempo en tu agenda y estar con nosotros en esta primera sesión sobre este tema. Recuerden que todos los aspectos relacionados al tema del impacto de las energías renovables en el mercado mayorista serán tratados en un segundo webinar que posiblemente sea a final de enero, principio de febrero del año que viene. Nuevamente, Yeulis, gracias por tu participación. Y yo sé que los participantes estarán ansiosos de que coordinemos esta segunda sesión para esas preguntas que quedaron ahí pendientes. Bien, y agradezco también la oportunidad, Larisa, mi primera sesión, digamos, de forma oficial, y espero que sean, no sea el primero, que sean muchos también más. Espero que le haya al público agradecido y siempre los contactos están ahí en la presentación, o sea que cualquier pregunta fuera behind the scenes, o sea, también yo puedo contestársela con muchísimo gusto. Pero que decimos dejarle el saborcito para el segundo webinar de estos aspectos de régimen retributivo. Espectacular, no, perfecto. Agradecer igualmente a todos nuestros participantes conectados el día de hoy, a los países que estuvieron representando: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y hay unos cuantos indefinidos que no nos pusieron desde dónde se conectaban. De verdad que sin ustedes, nuestros participantes que nos apoyan miércoles tras miércoles, esto no sería posible. Estén pendientes a nuestras redes sociales para los próximos webinars de este año. Nos quedan unos 2. E igualmente para que estén pendientes de cuando se programe esta segunda sesión del impacto de las energías renovables en el mercado mayorista de la República Dominicana. A todos, muchísimas gracias por la conexión y será hasta un próximo webinar. Feliz resto del día a todos.